Buenas noches con todos. Bienvenidos a la cuarta reunión sobre las jornadas de actualización en terapia con insulina que nos presenta la Asociación para la Prevención, Educación e Investigación en Diabetes, APREDIAB. El día de hoy tenemos un tema muy importante que nos va a ayudar tanto en el tratamiento, en el seguimiento, para llegar así a un mejor manejo de los pacientes con diabetes, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la importancia del automonitoreo de glucosa en el paciente con insulinoterapia, que va a estar a cargo de la doctora Isabel Pulgar-Cedo. Para hablar un poco sobre la doctora Isabel, ha hecho su residencia en el Hospital Sabogal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante su residencia ha hecho pasantía en España, en el Hospital San Carlos, y actualmente se desarrolla como endocrinóloga en Salud por Padomi y también en la Clínica Internacional. De mismo modo, después de la exposición de la doctora Isabel Pulgar, vamos a tener también una charla de educación que se va a tratar sobre el almacenamiento y transporte de insulina, que hoy día de hoy va a estar a cargo de, tenemos el gusto de tenerla con nosotros el día de hoy, a Alejandra Álvarez, que es la representante y educadora de Lili de México, y nos va a estar acompañando el día de hoy después de la presentación de la doctora Isabel Pulgar. En todas las exposiciones nos van a poder hacer, por favor, las preguntas de manera escrita. Yo les voy a ir anotando las preguntas y al finalizar cada exposición, al finalizar las exposiciones, vamos a desarrollar las preguntas o las dudas que ustedes hayan tenido de las exposiciones. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar con la exposición de la doctora Isabel Pulgar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la doctora Isabel Pulgar y voy a compartir mi pantalla. Sí. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Entonces, muy buenas noches con todos. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del automonitoreo de glucosa en los pacientes con insulinoterapia. Bueno, no tengo conflicto de intereses. Y este es el temario del día de la noche de hoy. Vamos a hablar sobre unos casos clínicos interesantes, una breve introducción, qué es el monitoreo de glucosa. Vamos a hablar sobre los métodos disponibles, el monitoreo de glucosa capilar, el monitoreo continuo de glucosa, las indicaciones, la importancia de esto y las conclusiones finales. A ver, vamos a iniciar la noche con un caso clínico. Muchos de ustedes seguramente les habrá llegado pacientitos así. Llega un paciente varón en la consulta de 64 años con antecedente de diabetes tipo 2 de hace 12 años de evolución. Tratamiento irregular con metformina que a veces usan en el desayuno, en la cena, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido pacientes así, que dice que a veces se acuerda de tomar su metformina. Entonces el paciente nota que hace 2 meses hay aumento de sed y nota nicturia. En el consultorio le hacemos un hemoglucotest de manera rápida y estaba en ayunas el paciente y estaba con una glucosa en 315, ¿verdad? Entonces, la última semana, como él ya más o menos sospechaba que estaba con la glucosa alta y todo, había estado tomando glibenclamida, una pastillita antes del desayuno, porque le habían dicho por ahí de que eso podía ayudar a bajar la glucosa. Ahora, al examen físico vamos a notar que el paciente tiene las mucosas secas, se luce deshidratado, tiene la presión en 130/80, satura bien, 98, y lo pesamos y está pesando 89 kilos. El paciente se sorprende porque su peso anterior era de 98. Entonces tenemos polidipsia, poliuria y pérdida de peso, ¿verdad? Las 3P, que son signos de descompensación en la diabetes. Se le hace análisis de laboratorio al paciente y encontramos una glucosa basal en 242 y una hemoglobina glicosilada elevada en 9.7%. Muy bien, entonces, seguimos con este paciente. Supongo que todos los colegas acá presentes habrán dicho, obviamente hay que ponerle insulina al paciente. Pero cada vez que indicamos insulina a un paciente, no se lo indicamos solo. Al paciente se le tiene que decir que debe tener un monitoreo de glucosa. En este caso, decirle, señor, vamos a iniciar insulina por el tema de descompensación de la diabetes por una glucosa muy elevada y una hemoglobina también fuera de rango. Pero usted debe de tener un glucómetro en casa, ¿ya? O si tiene una posta, un centro de salud cercano, irse a medir la glucosa porque es muy importante para el monitoreo. Después vamos a ver. Ahora, como una breve introducción, ¿por qué usar el monitoreo de glucosa? Un adecuado control de glucosa evita o retarda la aparición
de complicaciones crónicas de la diabetes. Para lograrlo es necesario adecuar la dosis de insulina en personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Para se debe usar un tradicional monitoreo de glucosa que lo podemos usar de manera simple con un glucómetro. Entonces, ¿qué es el monitoreo de glucosa? El automonitoreo, que es una herramienta muy útil para las que viven con diabetes, pues consiste en medir la glucosa que circula en nuestra sangre, no la glucosa capilar. Puede facilitar llegar a las metas de control para personas que viven con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o cualquier tipo de diabetes. Inclusive en mujeres en gestantes con diabetes, es muy importante que ellas tengan siempre a la mano un glucómetro en caso de algún tipo de descompensación. Es la pieza fundamental del programa de educación y apoyo para la diabetes y nos ayuda a nosotros, a los médicos, a tomar decisiones oportunas en el tratamiento o en el cuidado de los pacientes que reciben insulina. Porque ¿cómo voy a subir, cómo voy a bajar la dosis de mi paciente si no tengo un adecuado monitoreo? Entonces, tenemos que tener en cuenta los métodos disponibles que hay para el automonitoreo. Bueno, sabemos que para saber si un paciente está bien controlado, le pedimos su glucosa, su hemoglobina glicosilada, inclusive podemos pedir marcadores de inflamación. Eso es algo que hacemos de rutina en el consultorio, pero para ser sinceros, nosotros y en nuestra realidad peruana, vemos a los pacientes a veces cada 3 meses. Entonces, no le podemos decir al paciente, ya, le indico insulina y en 3 meses te veo a ver cómo estás. Eso, el paciente no va a tener un buen control, o a menos que lo eduquemos y le indiquemos un automonitoreo. Entonces, podemos hacerlo mediante la glicemia capilar o con un método de medición de glucosa subcutánea que se ve con un monitoreo continuo de glucosa que más adelante les voy a explicar. Entonces, recordando, ¿por qué voy a pedir a mi paciente de que tiene que usar un glucómetro o debe hacerse un automonitoreo? Porque tiene que llegar a una meta. Tenemos que explicarle en la consulta al paciente que todo esto tiene un propósito, un fin. Nosotros necesitamos llegar a metas en ayunas, metas postprandiales y metas de hemoglobina glicosilada. Sabemos que para un paciente diabético su meta de hemoglobina glicosilada debe ser menor o igual a 7%, porque de esta manera evito que tenga complicaciones tardías, ¿verdad? También en el caso 1, nuestro paciente estaba con una hemoglobina glicosilada 9% más todavía, porque seguramente manejaba glicemias promedios entre 210 y 270. Entonces, obviamente las metas de hemoglobina glicosilada van a variar, van a ser individualizadas, depende mucho del paciente, porque si son adultos mayores, frágiles, con muchas comorbilidades, no voy a pedirle que tenga una glicosilada en 7%. De repente entre 8, 8.5 bastaría para decir que el paciente está bien controlado. Entonces, recordar y enseñarle al paciente sobre metas en diabetes. No es algo que simplemente debemos quedárnoslo y saberlo nosotros. No es decirle, señor, está mal controlado, tiene que tomar esto, tiene que usar insulina. No, hay que explicarle al paciente, señor, usted tiene que cumplir una meta. Su meta, su glucosa basal debe ser entre 80 y 130, la postprandial, que debe ser 2 horas después de comer, menor o igual a 180, y la glicosilada menor al 7%. Entonces, el paciente ya sabe, inclusive va y apunta, y él mismo se mide la glucosa y va viendo, va comparando de que si está o no en la meta. Entonces, todo eso debemos explicárselo. Ahora, el automonitoreo de glucosa capilar, que es el clásico que usamos con un glucómetro cualquiera, es para controlar y prevenir tanto las hipo como las hiperglicemias, ¿no? En regímenes intensivos de insulina, o sea, pacientes que usan insulina basal y preprandiales o pacientes que usan bomba de insulina, debe evaluarse los niveles de glucosa antes de las comidas en los refrigerios, a la hora de acostarse, algunas veces después de comer, antes de ejercicio, cuando se sospecha en casos de hipoglicemia. Lo podemos usar en muchas oportunidades para tratar de llegar a la meta y evitar también hipoglicemias. Entonces, les voy a hacer un pequeño recordatorio y explicarles sobre los esquemas de insulina, porque el automonitoreo es muy importante en la insulinoterapia. Entonces, antes de iniciar el automonitoreo, tenemos que saber nosotros como médicos en qué esquema de insulina está nuestro paciente. Por ejemplo, el esquema de insulina basal, que todos lo conocemos, cuando usamos una insulina basal o una insulina lenta, puede ser una NPH, puede ser una glargina, ¿no? Una o 2 veces al día. Por ejemplo, en este caso, estamos usando una insulina NPH y es un esquema de insulina basal, nada más. Ahora, el esquema de insulina basal plus, que indica usar una insulina
basal, una lenta, una NPH, una Lantus, una glargina para el día, y aparte adicionar una insulina rápida, que puede ser la insulina regular o cristalina, o una insulina lispro para la comida en la que el paciente se le eleve más la glucosa, por ejemplo, en el almuerzo o en la cena. Y el esquema de insulina basal bolo es en el que yo utilizo una insulina basal, ¿no? Como la NPH, y aparte uso en cada comida una insulina rápida preprandial. ¿Ya? En este caso tenemos una insulina NPH que usamos en la mañana y en la noche, y usamos en cada comida para evitar los picos de hiperglicemia postprandial. Ahora, en este esquema también de insulina basal bolo, hemos usado una insulina glargina, que es en una sola aplicación, y aparte hemos adicionado una insulina rápida para cada comida. Eso también es un esquema de insulina basal bolo. Ahora, el automonitoreo de la glucosa capilar, ¿por qué es importante? Por ejemplo, en un estudio grande que se analizó 27.000 niños y adolescentes, sobre todo con diabetes tipo 1, mostró un aumento de las frecuencias diarias de mediciones con la glucosa capilar y fue significativamente asociado a un nivel más bajo de hemoglobina glicosilada, menos del 0.2% por cada glicometría adicional por día, y con menos complicaciones agudas. Porque no solamente busco que el paciente disminuya su hemoglobina glicosilada, sino también, sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 1 o pacientes diabéticos tipo 2 que usan insulina con mucho riesgo de hipoglicemia, al tener un automonitoreo voy a disminuir este riesgo de hipoglicemia. Bueno, volviendo a nuestro caso número 1, recordando que tenemos un paciente diabético tipo 2, descompensado, con síntomas de descompensación, que decidimos utilizar insulina. Bueno, en este caso se inició una insulina glargina 20 unidades en la noche, como un esquema basal, y aparte se le adicionó metformina. Pero eso no es todo. Yo al paciente le indiqué que de todas maneras se debe hacer un automonitoreo. ¿Por qué? Nosotros a veces cuando estamos en la consulta, le decimos que el señor se va a poner insulina, tanta dosis, lo veo acá con suerte en un mes. Pero la realidad del seguro, del MINSA, es que lo veo acá en 3 meses. ¿Y qué hubiera pasado en ese caso? Pues el paciente de repente nunca hubiera llegado a la meta, o de repente puede haber producido una hipoglicemia y deja el tratamiento y no se vuelve a colocar nunca más insulina. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El paciente debe hacerse un automonitoreo. Idealmente nosotros debemos hacerle seguimiento a ese automonitoreo para ayudarlo y regular nuestra dosis de insulina. Por ejemplo, a este paciente que arrancó con 250, ya, le iniciamos con 20 unidades, pero el tercer día que ya se está colocando insulina, ya debería haber bajado un poco más la glicemia y vemos que sigue estando en 180, no estamos llegando a la meta, subimos un poquito la dosis, 2 unidades, y vemos que al 6º día de tratamiento sigue todavía ahí medio reacio, 174, volvemos a intensificar, 24 unidades, ajá, al 9º día, 112, muchísimo mejor en meta. ¿Y ha pasado qué? Una semana, no ha pasado 3 meses y el paciente ya tiene una glicemia mejor controlada. No de golpe, de manera paulatina y guiada por el médico. Le decimos, bueno señor, 24 unidades, seguimos con la misma dosificación porque vemos que ya está yendo bien. Al día 12 vemos que se está yendo 93. 93 ya es menos de, ya está yéndose como que queriendo hacer una hipoglicemia, decidimos bajar 4 unidades, porque si nos hubiéramos quedado igual, lo más probable es que al día siguiente sí hubiera hecho una hipoglicemia severa. Entonces vemos que el día 15 amanece con 74, no, bajamos un poco más y le dejamos con 16 unidades. Al día 18 de tratamiento, el paciente amanece con 110 y podemos quedarnos con esa misma dosis de insulina. De esta manera, el paciente inició con 20, pero se fue aumentando la dosis de insulina y después pudimos disminuir la dosis en menos de un mes y el paciente está en metas, se siente mucho mejor y se controlan los síntomas de descompensación. Entonces, esto todo en menos de un mes. Si lo hubiéramos mandado al paciente a su casa con su insulina, de repente no hubiera llegado a la meta o puede haber producido una hipoglicemia. ¿Okay? Entonces, para eso nos sirve el automonitoreo. Tenemos otro caso, el caso número 2, tenemos una paciente mujer de 45 años con antecedente de diabetes tipo 2, hace 3 años, no tiene muchos años de diabetes, pero es obesa, es fumadora y ya está usando insulina, a diferencia del otro caso. Es una paciente que usa insulina NPH 15 unidades en la mañana y 10 unidades en la noche.
y nos traen unos resultados del laboratorio de marzo con una glucosa basal bien en 98, pero una hemoglobina glicosilada en 9, una hemoglobina glicosilada fuera de metas muy alta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aumentar la dosis de la insulina. ¿Dónde aumento? ¿En la mañana? ¿En la noche? Porque ella amanece bien. Entonces, nos hacemos varias preguntas y la manera de repente de ayudarnos a tener un mejor tratamiento es decirle, bueno señora, muy bien, amanece estoy bien, pero me gustaría de repente de que se haga una glucosa postprandial. Entonces, le explicamos a la paciente que ella tiene su glucómetro, pero queremos que se mida la glucosa después del almuerzo. Entonces vemos que en ayunas está bien, pero después del almuerzo, miren, 271 el día 12 de febrero. Muy alto. Ahí le preguntamos, señora, ¿qué almuerza? Ella de repente no usa ningún antidiabético oral para el almuerzo. El día 14, día de San Valentín, la señora amanece bien, pero de repente por ahí le invitaron por ser el día de San Valentín, su pollo a la brasa, su arroz chaufa, algo que hizo que la glucosa llegara hasta 337 después del almuerzo. Entonces, muy importante, ¿verdad? Medir la glucosa después del almuerzo o después de cenar, o sea, una glucosa postprandial, cuando sospechamos que el paciente viene en ayunas bien, pero tiene una glicosilada muy fuera del rango, muy alta. Entonces, ya sabemos el error. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de aumentar dosis de insulina basal, podemos agregar una insulina rápida en el almuerzo. De esta manera vamos a controlar mejor este pico de hiperglicemia que se produce después del almuerzo y obviamente intensificar con la nutricionista, con la educadora en diabetes sobre la alimentación, que es muy importante, ¿no? A ver, la glucometría capilar, ¿cuántas veces es necesario medir? ¿No? Porque a veces muchos pacientes dicen, ya, me compro mi glucómetro y me mido todos los dedos, me mido a cada rato, a todas horas del día. No, hay que guiarlos también a los pacientes. Entonces, una guía de práctica clínica de la Asociación Canadiense de Diabetes indica que la frecuencia de la automonitorización de la glucosa en sangre debe ser siempre individualizada. Obviamente no es lo mismo un paciente con diabetes tipo 1, que ahí la frecuencia sí debe ser por lo menos 3 veces al día, siempre preprandiales, predesayuno, prealmuerzo, precena, y idealmente también una glucosa a las 3 de la mañana para evitar hipoglicemias de madrugada. ¿Ya? Y para los diabéticos tipo 2, normalmente lo usamos en pacientes que son diabéticos tipo 2, pero que usan insulina, y que les sugerimos usar, medirse por lo menos una vez al día y que esto sea de repente en ayunas, ¿no? Pero depende mucho del caso. Estamos viendo, por ejemplo, el caso anterior de la señora, nos ayudó mucho pedirle que se midiera la glucosa después de almorzar, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo debo medir? Bueno, en los diabéticos tipo 1, antes de comer, antes de cada comida. En los diabéticos tipo 1, sobre todo cuando van a hacer ejercicio físico, ¿no? O muchos pacientes adolescentes, inclusive son atletas, medirse antes, durante y después del ejercicio, antes de dormir y también de madrugada, si es que es un paciente que sospechamos que hacen hipoglicemias nocturnas. Antes de realizar una actividad de alto riesgo, por ejemplo, pacientes diabéticos que son choferes o que utilizan maquinaria pesada y de repente por ahí pueden producir una hipoglicemia y pueden poner hasta en riesgo su vida o la vida de los demás. En caso de existiesen síntomas de hipoglicemia, y es muy importante que cuando un paciente inicia insulina, explicarle cuáles son los síntomas de hipoglicemia, qué es lo que debe hacer, primero medirse y cómo revertir la hipoglicemia, ¿no? Y en caso de enfermedad aguda, esto nos ayuda muchísimo en el tema de pandemia, porque sabemos que ahora muchos pacientes se atienden en casa y que están cursando con COVID, pacientes diabéticos que cursan con COVID, y muchos de ellos les indican corticoides y se va a elevar la glicemia, por más que tengan su diabetes bien controlada, y ahí necesitamos un automonitoreo para regular su medicación o iniciar insulina. Entonces, muchos también se preguntan cuál es la diferencia entre la glucosa capilar y la glucosa venosa, porque los pacientes moscas se dan cuenta, pero yo me mido tempranito mi glucosa en mi glucómetro y luego voy y me mido sangre de los laboratorios que me tocan y no es igual, así que el glucómetro no está bien. No, tranquilos, o sea, no es exacto, pero existen normas no estandarizadas por la ISO y por la FDA, ¿no? Los glucómetros deben tener esta certificación de que nos digan
que son buenas mediciones que son cercanas a los valores de glucosa venosa. Entonces, al menos el 95% de los resultados de la medición deben encontrarse dentro del 15 miligramos por decilitro, más o menos, ¿ya? Del valor de las concentraciones de la glucosa sanguínea menor a 100 miligramos y dentro del 15% más o menos de las concentraciones de glucosa sanguínea cuando está mayor a 100 miligramos. Entonces, explicarle al paciente que tranquilo, no es algo muy exacto. Sí, o sea, no es exactamente, si yo tengo 120, me va a salir 120 en la venosa, no, pero hay un margen de, bueno, no es error, es un margen que es de 15 miligramos por decilitro, que le decimos al paciente, si ahí estás en ese margen, pues no hay problema, tienes un glucómetro que tiene la certificación, que está bien calibrado y no hay problema, ¿ya? Por eso no se debe usar también los glucómetros para diagnóstico, por si acaso, ¿ya? Simplemente para un monitoreo en pacientes ya diabéticos. Entonces, ¿cómo medir? Hay que tener siempre precauciones, ¿no? Lavarse las manos con agua de jabón o desinfectar con un poquito de un algodón con alcohol. El dedo, esperar que seque y sobre todo tener a la mano pues lancetas, las tiras reactivas y mi glucómetro y pinchar siempre en el borde del dedo, que puede ser en el dedo índice, pulgar o meñique, ¿no? Y tener un cuaderno de control, porque a mí de nada me sirve que me pinche, que me mida, y bueno, muchos glucómetros tienen memoria, pero es ideal mejor tener una libreta de control, una hoja de monitoreo como te lo estoy mostrando acá. Yo a mis pacientes les doy una hoja de monitoreo desde el primer día que inician insulina y es obligatorio que deben de llenarlo y traerlo llenado, porque si no ni siquiera se les atiende, ¿ya? Y o para medir, ¿no? Para ver cómo están. Inclusive algunas hojas de monitoreo permiten apuntar qué es lo que comí. Entonces el paciente aprende de que algunos alimentos que él consume les elevan mucho la glucosa o no les elevan, ¿no? Y los pacientes te dicen, doctora, yo pensé que la piña me iba a elevar un montón la glucosa, pero no. Comí mi rodaja de piña, me medí la glucosa y estaba bien. Entonces el paciente de esa manera aprende qué alimentos sí puede también comer y no elevarle tanto la glucosa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia del automonitoreo? Hay muchísimos estudios en que nos dicen la mejoría de la hemoglobina glicosilada cuando hay un adecuado automonitoreo. Entonces, por ejemplo, este es un estudio que es un trabajo inclusive en conjunto con la telemedicina, agarraron pacientes diabéticos tipo 2, ¿no? Se les indicó automonitoreo, inclusive tuvieron un control remoto, ¿no? Por celular con un personal de salud que les indicaba cuál debe ser la dosificación de insulina y los ayudaron a evitar las hipoglicemias y lograron que después de 6 meses disminuir la hemoglobina glicosilada hasta en 1.1%. Entonces, bueno, eso es con respecto al monitoreo clásico que nosotros conocemos con el glucómetro. Ahora, existe otro tipo de monitoreo mucho más moderno, porque la tecnología va avanzando y también la tecnología en diabetes. Entonces, se llama monitoreo continuo de glucosa. ¿En qué consiste esto? Mira la glucosa intersticial, que se correlaciona muy bien con la glucosa plasmática, aunque a veces puede retrasarse si los niveles de glucosa van subiendo rápidamente o bajan muy rápidamente. Estos dispositivos proporcionan lecturas de glucosa continuo en un teléfono inteligente o un lector que puede ser visto por el paciente o por su cuidador, ¿no? En estos casos, en los diabéticos tipo 1, por los padres. Entonces, consiste en un sensor, como ven acá, que contiene bueno, es una agujita, pero muy delgadita, muy finita, que va adherida al brazo, bueno, se lo pueden poner en el brazo o en el abdomen, pero la mayoría se lo ponen en el brazo, y con esta lectora, después vamos a ver, mide los niveles de glucosa, y puedo medir los niveles de glucosa las veces que desee. De esa manera puedo hacer un mejor seguimiento, sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 1. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de un monitor continuo de glucosa? Ideal en adultos o niños con diabetes tipo 1 que están con glicosiladas fuera del rango, mayor a 7%. Adultos y niños con diabetes tipo 1 menor al 7%, pero con hipoglicemias leves, moderadas, reiterativas, o que son nocturnas, o hipoglicemias graves. Y niños y adolescentes con diabetes tipo 1 en crecimiento, adultos que experimentan gran variabilidad glicémica, o sea, tienen glucosas en rango en ayunas, postprandiales muy elevadas, y o tienen hipoglicemias nocturnas inadvertidas, ¿no? Y pacientes que quieren controlar bien su glicemia durante el ejercicio. Ahora, no solamente esto es para los diabéticos tipo 1, también se utiliza en los pacientes diabéticos tipo 2 que requieren grandes dosis de insulina
que tienen también hemoglobina glicosilada fuera del rango, también se los puedo colocar, y para que no se estén pinchando cada rato los deditos y tengan un mejor control de su glicemia. Entonces, ¿pero cuáles son las limitaciones, por ejemplo, de este tipo de tecnología? Ahora, no nos libramos del glucómetro de por sí del todo, igual una vez al día debemos medirnos para que ver que esté calibrado nuestro monitor con el glucómetro convencional. Los sensores que ustedes han visto en el brazo tienen un tiempo de utilización determinado, o sea, normalmente duran 15 días. Y la diferencia entre los datos de glucosa intersticial y capilar son a veces un poco pronunciadas cuando hay periodos rápidos de variabilidad de la glucosa. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente rápidamente está elevándose la glucosa, ¿no? Está en 250, 300, si está subiendo muy rápido, pues este sensor no lo va a detectar muy bien. Y bueno, claro, el costo de estos equipos es elevadísimo, ¿no? Por ahora, esperemos que algún día baje. Entonces, ¿cuál es la importancia del monitor continuo de glucosa? Es una revisión en Cochrane que se revisó 22 ensayos clínicos aleatorizados que vieron que después de 6 meses hubo usando estos dispositivos una disminución significativa de la hemoglobina glicosilada, ya en comparación de los pacientes que usaban un monitoreo convencional, un glucómetro, hasta de menos 0.7% de hemoglobina glicosilada en los pacientes que usaban el monitor. Entonces vemos que sí, tanto el automonitoreo con el monitor continuo de glucosa nos permiten mejorar la hemoglobina glicosilada y esto nos va a evitar complicaciones. Ahora, les traigo otro casito, el caso número 3, un paciente de 12 años con antecedente de diabetes tipo 1 desde los 5. Ya acude a la consulta adelgazado y trae resultados de septiembre del 2020 con una glucosa basal en 314 en niño con una hemoglobina glicosilada en 9.2. Muy, muy, muy mal. Ahora, ese es un caso real, o sea, todos los casos son reales por ese caso. Ahora, conversando con el papá, porque el papá estaba muy preocupado, logramos convencerla de que pudiera adquirir este monitor y en octubre del año pasado lo pudo importar, porque no lo venden acá, lamentablemente. Y en octubre se le coloca, se le enseña, llevar un control, un cuaderno de monitoreo, va a sus controles regulares y para marzo, miren, una glucosa basal en 158 con una hemoglobina glicosilada en 7.9. Ahora dicen, no, todavía no está en meta. Sí, no está en meta. Pero para un niño que estaba descompensado tanto tiempo, 12 años, diabético tipo 1, esto es una mejoría tremenda. Es más, el papá se dio cuenta que su hijo tenía mucho más energía, inclusive comenzó a crecer mejor, porque está en toda la etapa de desarrollo y tener una glucosa tan elevada también afecta al TAI. Entonces mejoró su hemoglobina glicosilada, mejoró su glucosa basal y, bueno, feliz pues el papá y el hijo. Y acá les traigo, ese es de la consulta. Miren, observen acá, de noviembre del 2019. O sea, este niño llevaba mal desde hace más de un año. Glucosa en 365, 324, 314, glicosilada en 9.3, 9.29. No había ninguna mejoría y seguían pasando los meses. Ahora, yo lo capto acá, en septiembre. Acá ya lo vi otro personal de salud. Y yo digo, la única manera de ayudarle a este niño es que use un monitor, porque es un diabético tipo 1, tiene la indicación, está descompensado. Al colocarle la mejoría es impresionante, ¿no? Y sobre todo también clínica, ¿no? Y el monitor no solamente nos permite medir la glucosa, sino queda grabado y se puede descargar toda la información de todas las lecturas. Y estas maquinitas son impresionantes porque nos permiten ver toda una película de lo que la glucosa, de que un glucómetro simplemente te da una foto. Entonces, nos sale esta información, por ejemplo, nos mide en qué porcentaje el paciente está en un rango adecuado. Eso es lo que se llama tiempo en rango. El tiempo en rango deseado debe estar entre 70 a 180 miligramos por decilitro, que es un rango adecuado. Entonces, el mayor tiempo debe estar en las mediciones acá. Ahora, en este caso, el paciente al 53% del tiempo ha estado en este rango. Lo ideal es que llegue a un 70%, pero vamos mejorando. O sea, recién estamos usando, recién tenemos pocos meses con el sensor. Y también me menciona cuántas hipoglicemias o qué porcentaje de hipoglicemias ha hecho. Ideal es que si hipoglicemias muy severas debe ser solamente el 1%. Todavía está en 3%,
pero vamos mejorando. Y les enseño otro porque te dan como 10 páginas de información estos monitores. Entonces, como les decía, el glucómetro, ¿qué me muestra? Una foto, el momento. Me muestra, por ejemplo, el 185, pero el monitor continuo de glucosa me va a mostrar toda la película. Me va a ver cómo ha estado desde la madrugada, cómo amaneció, qué es lo que pasó. Acá yo digo, ¿qué tomaste de desayuno? Yo puedo determinar acá y preguntar al paciente, de repente su desayuno no fue el adecuado o no se colocó la adecuada cantidad de insulina rápida, porque miren, subió, salió fuera del rango y se mantuvo así hasta después del almuerzo inclusive, y después ya logró corregirlo. En cambio, por ejemplo, este día, martes 26 de enero, tuvo una glucosa más estable y más en el rango, ¿verdad? Entonces, con esto podemos ver y ayudar mejor a nuestros pacientes. Acá tenemos un video para que para que vean cómo funciona el monitor. Solo se coloca, el sensor va pegado al brazo y el monitor es una lectora y nos mide en ese momento cuánto estaba la glicemia de mi pacientito. Entonces, ya el último caso se los pregunto. Paciente varón de 67 años con antecedentes de diabetes tipo 2, hace 8 años en tratamiento regular con metformina. Es un buen paciente. Él usa su metformina, tiene una glicosilada en 7.5, está muy bien para su edad. Hace 10 días, tos, pérdida de olfato y prueba de antígeno positiva para SARS-CoV-2, ¿verdad? Les suena conocido, muchos nosotros hemos tenido pacientes así. Hace 5 días, fiebre elevada, 38.8 y comienza a desaturar. Paciente que es visto en casa, no acude a emergencia, es visto por un neumólogo particular quien le inicia tratamiento con dexametasona. Al tercer día de tratamiento, el paciente se mide la glucosa 285. ¿Okay? Entonces, el neumólogo le dice, tienes que llamar al endocrinólogo. Entonces, ¿qué paciente que va a usar corticoides es necesario controlar bien la glicemia, sobre todo si está cursando con una enfermedad aguda como el COVID? Entonces, por más que tenga una glicosilada controlada, paciente buen paciente, pero tenemos que usar insulina y debe usar un monitoreo continuo, un monitoreo de glucosa para dosificar nuestra insulina. Entonces iniciamos a 0.3, este paciente usó más o menos como 20 unidades de insulina basal y vemos cómo va evolucionando. Son las fotos de mi paciente, 262, 167, 102. Acá ya estaba su último día de corticoides y como ya no iba a usar corticoide, pues decidimos ya no usar insulina porque ya está, mire cómo amanece, ¿no? 93. No pudimos haber hecho todo este manejo de insulina si no hubiéramos tenido un glucómetro. Y yo nunca acudí a la casa del paciente, todo ha sido por medio de la telemedicina, ¿no? Lo cual nos facilita ayudar de esta manera al paciente y que salgan más rápido de la enfermedad. Entonces, como conclusiones finales, debemos enseñar el automonitoreo en nuestros pacientes con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2, con gestantes con diabetes, ¿no? Un registro continuo de glucosa nos va a ayudar a tomar mejores decisiones terapéuticas y en un menor tiempo. No vamos a esperar darle al paciente su insulina y decir, ya acá en 3 meses te veo, vemos cómo está la glucosa. No, debemos actuar de una manera más rápida. Y todo paciente que inicie insulinoterapia debe contar con un sistema de monitoreo, obviamente. Insulina y glucómetro, de la mano, ¿ya? El monitor de glucosa nos ayuda a alcanzar metas de hemoglobina glicosilada para evitar complicaciones tardías y disminuir casos de hipoglicemia, ¿ya? Y bueno, eso sería todo. Muy bien, muchas gracias Isabel por tu muy buena presentación y didáctica con todos los casos clínicos. Para recordarle a nuestros participantes en la exposición que todas sus preguntas pueden ser enviadas por el método de chat, si quieren con el chat general o el chat personal, nos van enviando las preguntas para que al finalizar de la exposición podamos resolver todas las dudas o las preguntas que les hayan podido surgir durante la charla. Como estamos en el cronograma del día de hoy, a continuación vamos a presentar
la charla sobre la educadora en diabetes, que como les había mencionado al iniciar la charla del día de hoy, va a estar a cargo de la licenciada en nutrición Alejandra Álvarez, que es educadora, aparte de ser licenciada en nutrición, es educadora en diabetes y está a cargo justamente del programa de educación en México. Y nos va a presentar hoy día la charla sobre almacenamiento y transporte de la insulina. Entonces vamos a dar pase para la siguiente exposición. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctoras. Y sobre todo, pues la oportunidad de compartir esto, porque es mucho esfuerzo cuando un paciente está en tratamiento con insulina. Ya vimos que es un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo de un equipo completo, el profesional de la salud, el médico, el especialista. Y qué tan importante es que ese paciente tenga un manejo adecuado de la insulina, porque puede perder efectividad. La insulina es una proteína, es una hormona, y como todo, pues requiere ciertos cuidados. No sé, doctora, si se alcanza a ver mi presentación. Sí, se ve perfectamente. Excelente, muchas gracias. Y bueno, y fíjense que como toda proteína, pues tiene que tener cuidados importantes. Principalmente son dos. Uno es el tiempo y súper importante la temperatura, porque si la temperatura varía, si nuestra proteína no está en las condiciones correctas, esa proteína se desnaturaliza y puede perder efectividad. De ahí que sea tan importante el manejo y el transporte de la insulina. Entonces, una de las preguntas de los pacientes es, bueno, ¿y la insulina al ser una proteína se tiene que refrigerar o no? Y la respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Bueno, por dos cosas principales. La insulina que vamos a tener almacenada, que no estamos utilizando en este momento, debe guardarse en el refrigerador y la insulina o el dispositivo, la pluma, ya sea reusable o desechable que estamos utilizando, no necesita mantenerse en refrigeración y puede mantenerse a temperatura ambiente siempre y cuando no supere los 30 grados. Esto es importante porque hay lugares en donde la temperatura ambiente es mucho mayor a los 30 grados. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. La insulina que está en uso, el dispositivo que está en uso, solamente se mantiene en refrigeración cuando la temperatura ambiente es mayor a los 30 grados. Entonces, esto para tenerlo en consideración. ¿Qué pasa? Donde yo vivo, normalmente estamos a 35 grados. Bueno, lo voy a mantener en el refri. ¿En qué parte del refrigerador? En la parte media, un poquito arriba de las verduras. Es importante que no esté en la parte más fría del refrigerador, sino que se mantenga en la parte con la temperatura media del refri. Esto es siempre junto a las verduras, va a ser el lugar preferido. Evitar colocarlo en la puerta del refri, porque, ojo, al ser una proteína y si yo la coloco en la puerta del refrigerador, estoy abriendo y cerrando, pues corro el riesgo de agitarla de más. ¿Y qué pasa con una proteína si la agitamos? Pues igual la desnaturalizamos y por eso es que lo recomendable es adentro del refri, junto a las verduras, para evitar que esté en la parte más fría y evitar que se congele. Hablando de la temperatura, es importantísimo esa parte, evitar que se congele y mantenerla a temperaturas mayores a 30 grados. Una vez abierta, una vez que abrimos el dispositivo de aplicación o el cartucho o el frasco vial que hayamos utilizado, es importante considerar que la vida de esa insulina es hasta de 28 días. Esto es, posterior a estos 28 días, ya esa insulina no debe ser utilizada. ¿Y esto por qué? Uno preguntaría, bueno, ¿por qué si la fecha de caducidad de mi dispositivo es todavía tiene tiempo, que han pasado 28 días y ya no la debo utilizar? Bueno, recordemos que todas nuestras insulinas, todas las insulinas en el mercado tienen un estabilizante, al ser una proteína, tienen un estabilizante que las permite o que nos permite asegurar que esté en un medio estéril, libre de cualquier partícula, de cualquier sustancia que pudiera contaminar. Entonces, pero recordemos también que a nuestro frasco, a nuestro cartucho, a nuestro dispositivo, le colocamos una aguja y esta aguja entra en la piel. Entonces, aunque sea un orificio muy pequeñito, por ahí pueden ingresar partículas y contaminar. La seguridad de una insulina es hasta de 28 días. De ahí esta recomendación. Entonces, tenemos dos cosas importantes, temperatura y tiempo. Referente a dónde la guardo, pues mantenerlo fuera de la luz
del calor intenso, nunca dejarlo dentro de un coche porque la temperatura es súper extrema, evitar que se congele, mantener a la insulina fuera del alcance de los niños y de las mascotas, nunca compartir la pluma, aunque se cambien las agujas, es muy importante que sepan los pacientes que los dispositivos no se intercambian, aunque la aguja sea distinta. Y bueno, siempre mantener la insulina a una temperatura fresca. ¿Qué hago si voy a viajar? ¿Qué hago si voy a ir en el auto y tengo que transportar mi insulina? Bueno, aquí es muy importante que los pacientes la transporten en una estuchera que les permita mantenerlo fresco. En las farmacias de pronto se encuentran estucheras con geles que si son congelados o refrigerados pueden permitir que la insulina se mantenga a buena temperatura. Algo muy importante es que el gel, si está congelado, no esté en contacto directo con el dispositivo, con la pluma o con el frasco de insulina, porque se puede congelar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, le envolvemos con algún paño, algún trapo para evitar que el contacto sea directamente. Entonces, como ven, el cuidado de la insulina es muy importante porque asegurarnos que tenga la efectividad que tiene y que la insulina esté haciendo su función, pues tiene que ir de la mano con todos los cuidados que tienen todos los pacientes y los profesionales de la salud y su propio médico y los propios médicos que están dando el tratamiento, pues para que tenga el efecto que todos estamos esperando. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada Alejandra. Bien, entonces vamos a ingresar a la última fase de la exposición del día de hoy, que hemos tenido dos exposiciones muy brillantes. Una que fue de la doctora Isabel, que vamos a empezar con las preguntas a continuación, que fue sobre la importancia del automonitoreo de glucosa en el paciente con insulinoterapia. Y ya nos ha explicado y ha recalcado que realmente este automonitoreo es parte del tratamiento, ¿verdad? Porque ya ha presentado algunas investigaciones que solamente haciendo automonitoreo, aparte de la medicación que se dio, nos ayuda a bajar pues hasta en 1% la hemoglobina glicosilada. Entonces debemos instalarlo en todo paciente que está con insulinoterapia. Y aquellos que no también, es mucho más importante todavía cuando estamos con insulinoterapia por los riesgos que ha hablado la doctora Isabel también, que es la hipoglicemia, ¿no? Y bueno, evitar las hiperglicemias. Y nos permite así a nosotros como médicos, nos permite manejar mejor al paciente, subir la dosis de insulina, bajar la dosis de insulina, y al mismo paciente, como también ha mencionado la doctora Isabel, le permite conocer mejor su enfermedad, me permite conocer qué he comido, esto me sube más, esto me sube menos, permite él mismo, bajo nuestra enseñanza y nuestra tutoría, poder ser parte activo en el tratamiento, porque ya vemos que el tratamiento con diabetes, de la diabetes, no solamente es que el médico va a dirigirlo, sino que tiene que ser con la educación al paciente, con la enseñanza al paciente, para que el paciente sea un ente activo y nos pueda ayudar con el mejor desarrollo de tratamiento y evitar así las complicaciones, que es lo que se necesita en los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Evitar las complicaciones a posterior. Bien, entonces vamos a desarrollar las preguntas. Tengo aquí algunas preguntas y primero para la doctora Isabel, ¿no? Nos dice acá, ¿cuál es el mejor glucómetro y cuánto es la diferencia, que también lo mencionamos, pero bueno, entre el valor de glucómetro y el control venoso? Entonces, ¿cuál es el mejor glucómetro y cuál es la diferencia entre el valor de glucómetro y el valor venoso? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en verdad el mejor glucómetro debemos especificar de que tenga la certificación ISO o FDA, ¿ya? Pero el mejor glucómetro va a ser el paciente que pueda siempre de esa marca conseguir las tiras, porque no es tanto el problema en sí del glucómetro. Si tienen la certificación no hay ningún problema, pero si es un glucómetro que me lo compré, por ejemplo, en Estados Unidos, pero acá en el Perú no voy a conseguir las tiras, no me va a servir. ¿Ya? Necesito tener siempre un glucómetro y avisarle al paciente que sea una marca comercial, ¿ya? Que pueda siempre conseguir las tiras, porque eso es lo que el paciente a la larga va a tener que estar comprando. Y con respecto a la diferencia, lo mencionamos, era de 15 miligramos por decilitro, ¿ya? Algunos puede ser 20, 15, pero rondea ese rango entre la diferencia venosa y la glucosa capilar, tanto hacia arriba como hacia abajo. Por eso muchos pacientes tienen glucómetro y lo comienzan a medir a todos en su familia y se asustan si un paciente tiene más de 100, pero decirle que no es un método diagnóstico, sino es un método de monitoreo para un paciente que ya es diabético y ya está catalogado como tal, pues, ¿no? Ya, perfecto, sí. Tenemos una segunda pregunta. Si el glucómetro dice high,
¿Qué es lo que significa y qué debemos decir al paciente? Muy bien, así como un paciente me decía, mi glucómetro me saluda, doctora, no sé por qué. No, no es de high de hola, sino high quiere decir alto en inglés, por sus siglas en inglés. Eso no lo mencioné, ¿no? Quiere decir que la glucosa está tan alta que el glucómetro no puede medirlo. Normalmente son sobre los 350, a veces algunos glucómetros ya no miden bien y nos muestra high, ¿no? Y si dice low, dice LO, quiere decir que la glucosa está muy baja, normalmente menos de 70, no lo puede detectar bien el glucómetro, pero ya nos está avisando de que es una glucosa muy baja, ¿no? Ahora, si es que estuviera muy alta y sale high, ¿no? Bueno, no asustarle al paciente, decirle que obviamente es una glucosa muy alta, ideal es que acuda a un centro de salud para hacer una glucosa venosa y hacer el tratamiento correspondiente, ¿no? Y si es un paciente que usa insulina, pues no saltearse sus dosis de insulina, usar la medicación, ¿no? Y hidratarse bastante, ¿no? Porque eso nos va a ayudar también a bajar la glucosa si es que estuviera alta. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Cuando hablamos, o sea, cuando hablamos de un paciente con diabetes tipo 2, dice por acá, ¿qué debemos decir al paciente? ¿Cuántas veces al día podría realizarse el automonitoreo o cuántas veces a la semana se le podría recomendar? Esa es muy buena pregunta. Si es un paciente con insulina, ¿no? Y debe manejar por lo menos una glucosa en ayunas, ¿no? Medirse una vez al día en ayunas idealmente. Si es un diabético tipo 2, si es un diabético tipo 1, sí 3 veces al día por lo menos. Ahora, si son pacientes diabéticos tipo 2 y no están con insulina, están con antidiabéticos orales, ¿ya? La literatura nos dice realmente de que no hay exactamente un beneficio con respecto a la hemoglobina glicosilada, pero sí ayuda a evitar las hipoglicemias en los pacientes, ¿no? Porque les podemos decir al paciente cuáles son los síntomas de hipoglicemia y si le estuvieran utilizar su glucómetro. Entonces, el paciente debe, si está con antidiabéticos orales, una vez a la semana medirse para saber cómo está, ¿no? Y apuntarlo y llevarnos ese registro al momento de la consulta. Porque cuando nosotros vemos al paciente, yo siempre digo, yo veo al paciente después de 3 meses con una glucosa y una glicosilada. Pero una glucosa, pero si le decimos al paciente que se mida una glucosa a la semana y lo vemos después de 3 meses, ¿cuántas glucosas son? Son como 12. Eso es todo, eso es un amplio más, un aspecto más amplio y yo puedo de repente corregir mejor mi medicación. De repente por ahí puede haber alguna hiperglicemia o puede haber una hipoglicemia. Entonces, inculcar mucho esto al paciente, así solo usa metformina, por lo menos tener un control una vez a la semana, ya si son pacientes bien controlados, cada 15 días, y que lo apunte y que lo lleve a su médico, ¿no? De esta manera vamos a tener una mejor decisión en la terapéutica. Muy bien, perfecto. Tenemos otra pregunta acá. Dice, ¿puedo aprender a usar el glucómetro por telemedicina? Claro que sí, yo le he enseñado a mis pacientes ahora en época de pandemia, tengo mi glucómetro en la mano, tengo también los lapiceros, como ha enseñado muy bien la licenciada. Yo he iniciado insulina en los pacientes con COVID desde su casa por medio de Zoom. Me paro, les enseño cómo colocarse la insulina alrededor en el abdomen, les enseño cómo usar el glucómetro. Inclusive podemos, por ejemplo, Prediap en su página tiene videos interactivos para ayudar a los pacientes a enseñarles cómo usar el glucómetro o cómo colocarse insulina. Entonces, si no sabemos, inclusive los podemos direccionar a la página, ¿no? Para que de esta manera, con estos videos interactivos, el paciente pueda aprender. Claro que sí. O sea, obviamente nos da un poco de miedo, ¿no? Porque no está presente el paciente, pero la tecnología, ¿no? El Zoom, el celular, todo nos ha permitido tener un contacto igual cercano y cualquier duda el paciente te pregunta, ¿no? Te puede escribir o podemos hacer otra videollamada. Sí, claro que sí se puede aprender. Perfecto, entonces ya sabemos que también por la página de APREDIA podemos enviar los videos a los pacientes cada vez que queremos iniciar insulina o para enseñarles a usar el glucómetro. Bien, por acá tenemos otra pregunta que más o menos se parece a una anterior. Decimos, en una paciente gestante, más o menos cada cuánto tiempo, ¿cómo debo hacer el monitoreo? Ya, bueno, ahí es un poquito más complejo, depende de la gestante, ¿no? Si es una diabética tipo 2,
¿no? Y usar solo antidiabéticos orales. De todas maneras, controlarse una vez por semana. Pero es una diabética tipo 2 usuaria de insulina, tiene que controlarse 3 veces al día. Sí, porque en el embarazo uno tiene que hacer con la luz. Tenemos unos parámetros de glicemia mucho más estrictos, ¿no? Son diferentes a las metas que les he mostrado. Entonces, tenemos que tener una glucosa en ayunas mucho más baja. Entonces, la paciente se tiene que medir por lo menos 3 veces al día si usa insulina y es gestante, ¿no? Porque imagínense, si una hipoglicemia es mucho riesgo para un paciente, para una gestante y el bebé, peor. Entonces, no. Gestante, usar la insulina 3 veces al día, medirse la glucosa. Ok, perfecto. Tenemos aquí otra pregunta que, bueno, un poquito para que nos quede claro, dice, ¿qué valor consideramos valor de hipoglicemia en un glucómetro? Bueno. Normalmente la hipoglicemia es menor a 70, ¿no? Menor a 70, pero hay algunos glucómetros que nos pueden marcar low, ¿no? Entonces ya sabemos que que está haciendo hipoglicemia el paciente, pero por ejemplo como el caso que yo les enseñé, o sea, yo no esperé que el paciente llegara tan bajo, ya con 90 y tantos como les mostré en el caso, ya yo estoy bajando mi dosis de insulina, porque sé que probablemente después pueda hacerme una hipoglicemia. Entonces no quiere decir que 90 sea hipoglicemia, pero ya voy sospechando si hay una diferencia más o menos de 15, entonces es 90, de repente no es 90, de repente es 80 o 75, entonces ya con esa diferencia voy diciendo, no, ese paciente después me puede hacer una hipoglicemia bajo mi dosis. Entonces, siempre tener precaución dependiendo, pues, ¿no? Si son adultos mayores, ¿no? Frágiles o gestantes, ¿no? O niños con diabetes tipo 1, tener mucho cuidado si la glicemia está menor a 80. ¿No? Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta para la licenciada Alejandra. Nos dice, si nuestro paciente tiene refrigerado su lapicero, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería esperar o debemos de indicarle de esperar para que pueda colocarlo inmediatamente o cuánto tiempo debería esperar para que le puedan colocar la insulina? Bueno, esta es muy buena pregunta, porque cuando la insulina está fría, el paciente siente o tiene la sensación y puede causar un poco de molestia sentir cuando se está aplicando. Entonces, sacarlo unos 10, 15 minutos antes para temperar un poco la insulina está bien. Y bueno, siempre que no pase de los 30 famosos grados para evitar que se desnaturalice la insulina. Muy bien, perfecto, excelente. Entonces, bueno, esas han sido las preguntas que hemos podido recabar hasta ahora. Si alguno de ustedes tuviera alguna otra pregunta más, lo escribe y si en caso no habría otra pregunta más, pues vamos a proceder al cierre de la reunión del día de hoy, no sin antes olvidarnos que, como ya lo venimos haciendo todas las semanas, APREDIAP tiene también preparado para el próximo miércoles la siguiente reunión que va a estar muy interesante también a cargo del doctor Lizardo Torres y va a estar como moderadora la doctora Elizabeth Salsavirca y se va a tratar sobre guías de tratamiento en insulina, que va a ser el día miércoles 31 para agendarlo ya desde ahora y no nos olvidemos que va a ser en el mismo horario y para seguir continuando con la educación que es lo inicial y lo principal, ¿no? Entonces, si es que no hubiera ninguna otra pregunta más, pues procederíamos al cierre, no sin antes agradecerles su atención y hacia las exposiciones y su permanencia, ¿no? Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos para el próximo miércoles. Gracias, Natalie. Gracias a la Muchas licenciada gracias, también. Isabel, por su exposición. Muchas gracias, licenciada Muchas Alejandra, gracias. a ambas que ha estado muy excelente la exposición. Muchas gracias y también muchas gracias a todos los participantes el día de hoy.